chicos y chicas, de las preguntas que hicimos ayer, tenemos que separar unas preguntas que sean para personas que hayan emigrado a América Latina y otras preguntas para aquellas personas que no hayan emigrado, pero sí que tengan relación con los trabajos relacionados con el agua, bien sean pescadores o mineros o canaleros, ¿de acuerdo? Y ya también tendremos cómo mezclar las preguntas, porque al igual una persona emigró porque se quedó sin trabajo de canalero. La pregunta podría ser, ¿fue agradable cruzar el Atlántico para llegar hasta América? Lanzamos una pregunta y ellos a contar y a contar. ¿De acuerdo? Venga. Oye chicos, ¿y si al finalizar las preguntas le podemos preguntar que si la persona considera si antes eras más feliz o ahora? ¿Por qué no le preguntamos eso al final? Creo que en esa época se lo pasaba mejor porque eran niños y jugaban y se lo pasaban bien. Acuérdense también, chicos, que no solamente trabajaba con las tajeas. También vamos a entrevistar a Dámaso, que lo vamos a entrevistar hoy, que era pescador. Recuerden, hoy vamos a preguntarle a Carmen preguntas sobre la migración. También vamos a entrevistar a Dámaso. Dámaso es un pescador de tierra. Son trabajos relacionados con el agua. El agua del mar o el agua dulce para comer y lavar la ropa, cocinar y demás. Ahora está tan de moda el mar de Leva, pues al igual, una preguntita de cómo se vivía antiguamente el mar de Leva en Garachico. David, yo hice una pregunta de la pesca, que si era mejor ir a pescar por la noche o por la mañana por las mareas. La emigración solo partía a Venezuela, por la lengua o porque no era más fácil, no sé antiguamente por qué la gente emigraba a Venezuela. Creo que era por la lengua, como era hispana, que era más fácil ir a Venezuela, porque Venezuela antiguamente era muy rica. Y el clima de Venezuela, que es muy bueno, tierras que tiene, minas, o sea, la gente emigraba buscando el bienestar. Por la calle iba yo diciendo cabrón, cabrón, cabrón al hombre. Y menos mal que fue la ángel de la guarda que me ayudó. Le decía yo así a mi madre, ¿no? Porque le dije, don Adriano, deme carbón, porque vivía tan nerviosa. Y él verme nerviosa como estaba, me pachó a mí la primera y me vine para mi casa. Pero yo le dije a mi madre, no me mande porque voy a decir al hombre otro día que vaya y le voy a decir cabrón o algo. Entonces mi madre dice, no vayas mi niña, que yo voy. Trajo un motor japonés, que era japonés, de gasoil, aquí era una maravilla. Se lo colocamos al barco, el primer día eran las 9, le dije, vamos a ir a probar el barco para abajo. Y dice, vamos. Le dije, no, pero vamos a meter la pandora de vieja dentro, nos vamos a ir de aquí a Los Silos, al puesto que tenemos allá abajo, a ver si comemos un par de días allí y venimos. Cuando salimos de la playa, entonces le doy media vuelta, aquello arranca de media vuelta, ve el barco caminando, yo así, mirando a mi padre, mi padre mirándome a mí. Y cuando veníamos para arriba, que terminamos de pescar, cogíamos un par de peces para arriba, cuando llegamos ahí, dice, Chago, esto no te lo pago yo nunca a ti, nunca te lo pagaré. Yo me vine a poner unas cholas cuando tenía 15 años, pues no había nada. Y para comer, claro que comíamos, plátano guisado. Mi madre por la tarde cogía un saquito y iba por las piñas, por las huertas y cogía 2 o 3, un par de plátanos y los traía y los guisábamos. Y juntábamos leña y le echábamos al fuego para hacer la comida. Y el caldero era negro como un tiza porque no había cocinilla, ahora hay cocinilla y de todo. Mi marido fue una vez y se iba a embarcar y yo no sé lo que le pasó, que él llegó hasta el Roque, llegó, yo no sé, retrocedió para atrás, le cobraron el viaje, pero después yo no sé lo que fue lo que pasó, que lo retrocedieron para atrás y se vaya a Santa Cruz, que nosotros hacemos señas en el Roque y se va a Santa Cruz, pues le mamaron el dinero. Y no se embarcó.
Eso eran unas trabanditas, yo no sé qué, para que se marcaban por el trampero porque les costaba barato. Entonces le dije a mi marido, digo, mira, lo barato sale caro. Y se quedó mi marido en la casa y no se embarcó. Digo, pues tenía que quedarse aquí para que trabajara y criara a sus hijos, que en ese tiempo teníamos los 8 hijos. Una noche cuadró que fuimos así otra vez y un pescador le dio por la cabeza de coger una vara y preparar un harpón. Y entonces cuando vino el pez a rascarse al bote, este señor le dio un harponazo al pez, lo deja herido y así mismo le manda al barco que casi lo manda al fondo. Y todos para tierra huyendo, porque si no los había matado a muchos de ellos. Después de la guerra la vivimos mal, porque claro, las fábricas todas se fueron a pique en España y lo que venía era desde el extranjero. Mi padre, porque era trabajador de platanera, y entonces, quieras o no, siempre el plátano se cultivaba y siempre se traía para la casa, el millo, la papa, muchas cosas se plantaban en las plataneras, en las orillas. Hambre, pues no pasamos, pero tampoco había mucha abundancia, o sea, tenías que acostumbrarte a lo que había. Si se hacía un potaje, pues hasta que no se durase, se terminara el potaje, estábamos comiendo potaje. Criábamos animales, vacas, 6 vacas, y después íbamos a la ladera, 3 razas de hierba, para echarle de comer. Por la mañana él ordeñaba la vaca, cogía como 15 litros de leche, una cántara así, grande, y la traía yo aquí al Majuelo, descalza, porque no había nada. Nos daban a la gente más necesitada, veníamos con un bolsito y nos daban pues aceite, azúcar, algún arroz, que eso creo que venía de Holanda o algo. Raciones de millo, 5 kilos para hacer gofio. Y íbamos a la máquina a moler, a tostarlo y a molerlo. Y veníamos a las 5 de la mañana para tener el fisquito gofio para poder comer. Era un poquito mayor que tú. Cuando empecé a cargar, primero rolo, trozo de rolo, bellota, para unos animales que tenía mi abuela. Y me crié con mi abuela allá arriba en el Roque Manta. Y la primera vez que fui a ganar 4 duros fue empichando la carretera de San Antonio para abajo. Empecé a trabajar descalzo sobre la china, me dicen. Yo lo escapé mejor porque tenía siempre 2 menores. Y siempre por los menores daban el doble. Si por los grandes daban medio kilo de azúcar, pues a mí me daban 1 kilo. Y yo siempre tenía pues entonces 2 kilos. Porque como siempre tenía 2 por los menores los salvo de la nada. Me acuerdo venir a buscar la leche en polvo, venías con unas latitas y te llenabas de leche en polvo. Hombre, yo en la escuela, en los recreos, no es como los niños ahora que llevan su media mañana y tal. Antes traíamos siempre un frasquito, una taza o un vaso y nos daban en el descanso, los llenábamos de agua, el vaso lo llenábamos de agua, veníamos aquí, nos daban la leche en polvo, lo disolvíamos en eso y ese era el desayuno. Lo pasaban mal, porque después de la guerra es que no venía nada de España, todo lo que venía era de la extranjera y costaba caro. Llevabas una libretita, sacabas esto y a final de mes cuando trabajabas, cobrabas porque se pagaba o semanal o mensual, venías y le pagabas a la venta y ibas con cada uno con su libretita. Eso sí me acuerdo yo de ir que mi madre tenía en las ventas de Garachico.
teníamos unas ventas destinadas, o sea, los del volcán compraban en el volcán, los del muelle comprábamos en el muelle y los de por aquí comprábamos, cada uno iba a los filigreses que tenían cada uno, ahí iba a comprar a cada uno. Había unos 2 o 3 vecinos habían donde nosotros vivíamos. Entonces, si les hacía falta algo, pero los pedíamos en prestado. Mira, fulana, préstame esto que me faltó. Los prestamos y después se los devolvíamos. Yo siempre he comprado en el muelle a casa de Doña Aniana o en Manuel Palmero, a casa Martina y a casa de José Bravo. Después habían más metas, pero habían 3 ventas en el muelle y ahí es donde teníamos crédito nosotros que podíamos ir con la cartilla. Si el vecino del lado no tenía gofio, venía a mi madre, Hortensia, ¿usted me puede dar una tacita de gofio? Dice, sí, se la daba. Dice, cuando yo vaya ahora que van a eso, te la doy. De una a otra, allí había unos 10 vecinos, porque eran medianeros de la marqueta. Y cada uno pasaba lo mismo que nosotros. La cal saldría de mina y llegaba aquí en los barcos. Los barcos tenían el pescante que todavía se conserva allí, echaban abajo, llenaban aquello de cal, las volvían a traer y eso iban en camiones hacia la calera que había aquí. Habían 2 o 3 caleras, y allí se quemaba la cal, se ponía y después la gente iba a comprar allí la cal. Por acá del muelle había un horno. Y había una que llevaban la cal allí y entonces, yo no sé, el horno, las metían dentro del horno y ahí se hacía la cal. Se juntaba la cal con un barro y esas hacían las paredes, que era como cemento ahora, antiguamente. Ya yo cuando nací, yo soy del 49, y pues ya empezó a haber un poco de cemento que las mezclaban ya con el barro y la cal para construir, pero las construcciones antiguamente eran de cal, barro y algún cemento que podía, si no arena. Y la cal era para fabricar para las casas y la cal se usaba para muchas cosas. Siempre ha existido aquí agua de corriente, ¿no? Pero para tomar habían unos fuentes que iban con unos porrones y con unas tallas y se llenaban, las traían en cubos o en cántaras. En el chorro del molino, ¿sí? Que donde estaba la Cruz Roja, por encima, le decía el molino y había un chorro, un chorro de agua que se cogía ahí, ¿sí? A la subida del volcán había un chorro que la gente iba a poder allí. En el muelle, para la gente de los barcos y la gente que iba a pescar, tenían otro chorro. Y aquí en la plaza abajo otros chorros municipales, que la gente iba a buscar agua ahí para llevarlos para las casas. Eran buenas, el agua era buena porque era de naciente. Ahí daban un chorro ahí para que cogieran el agua, más nada. Ni cogieras una naranja porque si no te daban un esmochazo. Porque no se podía hacer sino lo que era. Cogía el agua, la cargaba y la llevaba a mi casa, pero había un bidón para llenar el agua. Teníamos que salir de mi casa, por donde se suben los coches para ir para las cañas. Por debajo de allí toda una fuente, y allí íbamos con unos barriles. Tenía que taparlo porque si no venían moscas o algo y no te servía el agua. Después vinieron los purrones, ¿eso qué eran? Los llenábamos de agua y bebíamos por el purrón. Y habían choqueras, terrenos que habían y se llenaban de agua y ahí se enterraban los llamitos chiquitos, y ellos iban creciendo y se cogían al año. Ahora esos ñames salen llenos de raíces. Había que coger y con aquello de la podona, los pelaba entre todos y quedaban limpitos, los lavaba.
cogíamos con unas bellotas, que era la caspa de los plátanos, y íbamos llenando a los porrones y después los llevábamos para casa y los poníamos colgados al fresco. Esos llames después eran algo de lujo. Era para fiestas, se cogía para las fiestas de Reyes y la Pascua, y eso eran los llames, era lo principal de la mesa. Para lavar tenías que ir a los lavaderos, que dicen arriba, ¿tú sabes dónde son los lavaderos? Pues allí, eso lo rompieron porque hicieron casa, pues allí lavábamos, todas llevábamos la ropa, la lavábamos, la cargábamos y la tendíamos los riscos de la marea, donde dice la puntilla, que está la cruz. Pues por aquellos risquitos tendíamos, y mirando para la mar, porque si se la llevaba a la mar, cuando se secaba la recogía y después te la llevas para tu casa. Una bañera se lavaba la cara y se lavaba ahí el cuerpo, porque no había ducha como ahora, no había nada. Yo no sé, del agua salía de esos riscos por para arriba, salía el agua y viera que le decían al fondo. Y salía un chorro de agua bastante bueno, ¿eh? Y el agua era buenísima, porque dice que el agua que corre filtrada por la tierra, dice que es agua sabrosa, y esa era una agua sabrosa. Se emigraba porque buscando la mejoría, o sea, Carachico solo tenía la pesca y las plataneras, o sea, le han empaquetado, y entonces querías mejorar y tenías que emigrar buscando la mejoría para ti y para toda tu familia. Por buscar el bien de su vida y de los hijos. Mi abuelo se fue a Venezuela en busca de un porvenir. Porque no había trabajo, en ese tiempo no había trabajo. Y entonces mi madre tuvo que coger una cestita en la cabeza e irse de aquí a la culata a vender cositas como azafrán, cositas de esas menudas así, para poder hacer el dinero para mandárselo a mi padre para que viniera para acá. Y para mantenerse ella y 3 hijos que tenía. Mi familia emigró todo. Los hermanos de mi padre se fueron para Venezuela, se fue Manuel y se fue mi tío José. Se quedó mi padre Adriano, mi tío Arturo y Adolfo. O sea, mi familia emigraron, de los 5 hermanos emigraron 3. Tenía unos 3 tíos que se fueron para Venezuela porque aquí estaba mal la cosa. Cuando ellos llegaron allí empezaron de cero a buscar trabajos. Lo primero era llegar a Venezuela, coger un puestito y poner un puestito cerca de allí y empezar a vender. Hasta que después ibas cogiendo conocimiento y ya buscabas un trabajo y ya te fuiste estableciendo allí y ya llamaste a otro familiar para que hiciera lo mismo. Era una cadena. Mira, ven para acá que aquí se está bien y se gana dinero. Venezuela antes, el bolívar era muy poderoso ante la peseta y por eso la gente emigraba. Eso fue una vida muy aperreada, ¿eh? Eso se pasó muy mal. El que la pasó sabe cómo se pasó. Pero yo no creo que llegáramos a eso otra vez. Y si se embarcan, pues ya hoy se embarcan y lo pasan bien. Pero en aquel tiempo no. Cuando yo empecé a ir a la mar, tenía como de 11 a 12 años. Fui con mi padre para descanse y íbamos siempre a los abades. A veces íbamos a las viejas, a los meros, y estábamos 2 y 3 meses una cosa y la otra. A veces cogíamos y íbamos a las morenas con tambores y así empezábamos, cogíamos el pescado con pandorga y con nailo al anzuelo. Antes el pescador iba de anzuelo, solo de anzuelo, con un nylon de 200, 300 metros, ibas de mano a pescar de honilla. Ahora ya es con la caña, tira y con la caña. Antes solo era con el dedo y el plomo y los anzuelos y el nylon para el fondo. Íbamos a pescar a 80, 90 metros, hasta 100, y se cogía lo que había, no podíamos coger mucho, porque tenías que coger, lo mínimo era 4 kilos. Llenábamos los charcos
coger sal y después a los 2 o 3 días íbamos y cogíamos un montón de sal y de eso no comprábamos nada de sal. La ponía mi madre al sol para que se secara y de esto tenía para comer. Hoy el pescador que actualmente vive de la pesca no usa anzuelos de pescar, solo es trasmayo, que echan, el trasmayo es como una especie de red de 200 o 300 metros, que los echan con sus plomos, eso los echan ahí, y tiene 3 paños, uno mayor, otro más chico, de grueso, y el pescado pasa y se queda ahí trasmayado. Después hay otra forma, la nasa. La nasa es un círculo que va también de hierro, con una boca al centro, que el pescado entra, pero ya no puede salir porque el pescado nunca nada así. Y el pescado siempre sale así, así, pero nunca para arriba. Entonces el hueco de la nasa está aquí, el pescado entra y todo el pescado le ponen carnada, comida y dentro de la nasa, y eso pesca las horas que tú la dejes pescar en el fondo. La echan por la mañana y van al día siguiente a llevarla y cogen el pescado, lo sacan y lo vuelven a echar en otro sitio. Cuando cogía un mero grande, cogía a mi padre, los partía la cabeza y mi madre hacía una cazuela y hacía un escaldón bueno con un lebrillo grande tenía. Y habíamos un montón de hermanos, bueno, 11 hermanos, y todos ahí a comer en ese mismo lebrillo. Hasta los sudores salían por la cara para abajo, de lo bueno que estaba. Y así estuve trabajando yo con él hasta los 17 años, porque a los 17 años entró mi hermano a pescar con mi padre. Y yo fui a trabajar en tierra, un empaquetado. Ya la gente no se levanta como antes se levantaban a las 2, a las 3 de la mañana para ir a pescar con remo, remando para ir a pescar por fuera de los hilos, por fuera de Buenavista. Tardaban 4 o 5 horas, ahora no, ahora ya con los aparatos que hay, tienen sus sondas y saben si el fondo es de piedra, si es de arena, si hay pescado o no hay pescado y dónde ponemos echar la nasa. Mi padre y otro hermano mío los mandaba a coger la carnada a una cueva, a la Coronela, que hay una cueva. Cuando el mar estaba vacío, entrábamos a esa cueva y cogíamos una talega de carnada. Y después, todas las tardes iba a pescar y traía una cesta de estas que era grande, así volada, llena de pescado. Y de eso comíamos, lo arriaba con sal, lo ponía al sol para que se pusiera bueno. Íbamos a una cañavera, cortábamos la caña que estaba ya más o menos seca, la limpiábamos un poco, le poníamos en la punta ya un nylon con unos anzuelos y sus plomos y íbamos a pescar de orilla. Después ya cada vez fue evolucionando más, ¿no? Los de pesca pues usaban ya como una especie de red, que le decíamos las pandorgas de ellos, iban a pescar a las viejas, a las bogas, a las fulas, todo eso era de pandorga. Las viejas mismas salíamos a venderlas por las calles, porque no había muchos bares, si había un bar o 2 no habían más. Teníamos que venderla al público. Y nosotros, primero que nada, teníamos una carretilla. En la carretilla poníamos el pescado, la llevábamos en la carretilla y tocando en las casas, tum, tum, hasta que vendiéramos todo el pescado. Ellos traían el pescadito y tenías que buscar un hombre para que te subiera el bote para arriba. Entonces lo ibas subiendo, la gente que te ayudaba. Pero el pescado, yo lo cogía, lo ponía en la barquita y se lo vendía. Y después el dinero se lo entregaba a mi suegro. Y dice, no, mi niña, ese dinero no lo cojo yo todo, porque a ti tú tienes tu parte y más que te caíste. Me caí del más viejo, que es pescador también como el padre, para descanse. Desde por la mañana, de madrugada, y llegaban a la casa a las 4 o las 5 de la tarde, porque después el problema era, esos pescadores tenían que vender el pescado, no solo cogerlo. Pues después tenían las mujeres, las que podían mujeres, a venderlo, a salir a repartir
por el pueblo primero, y si no vendían en el pueblo, pues lo llevaban a los barrios y a Icó. Lo que pescamos diario lo vendíamos y se nos quedaba algunos, se lo damos a la familia, un pedito para uno, otro pedito para el otro. Nosotros cogíamos hasta 1000 y 1000 y pico kilos y dábamos unos pocos aquí en la escalonada y salíamos nosotros a vender pueblo por pueblo. Empezamos por Buenavista y después terminamos por Los Tilos o aquí en Garachico, un día en un lado, un día en otro y tal. ¿Tú sabes lo que es un mar de leva? El mar malo, ¿no? Las olas que te vienen de lejos, y eso se viene, esa era el mar de leva era ese. El mar revuelto todo, se revolvía. Era muy fuerte. Haz de cuenta que ahora mismo no hay, antes no había esa protección que han puesto ahora desde el Caletón para allá. Pues vino unas mares y entonces cogió el barco, el bote, y le dio vuelta en redondo, unas 3 o 4 vueltas. A mí me dejó de boca abajo y a mi hermano lo lanzó por otro lado. Y entraba y llegaba hasta los barcos, los ponían por fuera de casa, por fuera de mi casa, ponían todos los barcos huyendo del mar. O sea que el mar antes llegaba hasta la puerta de mi casa. Mar de Leva, tenía un recuerdo cuando se llevó el chico este de aquí, que fue la Mar de Leva casi una de las más fuertes, que se llevó al chico y a un señor que era peninsular, que estaba viviendo aquí, que se lo llevó la mar. Estaban juntos y el agua tuvo más fuerza del agua que él, y por esto se ahogó. El señor este llegó hasta Teno. El llenita apareció él y el chico, el carnet, hay una playita aquí detrás, apareció el carnet del chico, pero el chico no se vio más. Habíamos 6 o 7 barcos viendo a las caballas de noche, las caballas grandes. Entonces, estamos todos encendidos en fila. Y la primera noche dijimos, ¿por qué están haciendo esa maniobra los barcos? Es decir, había un pez malo, grande, y se le atracaba al barco, al bote de uno. Y de cuando se atracaba el pez ese, que viene a la luz, la tendencia del marinero es apagar la luz para que el pez se vaya. Apagó la luz y a otro barco. Hacía lo mismo. Y así estuvo en todos los barcos. Y cuando eso todo, salíamos huyendo para tierra por el pez, porque los pueden vestir y no teníamos nadie, un motor, más que todo a remo. Con los dientes que tiene, si te pilla, agárrate. Lo bicheramos y le dimos 4 palos con el banco, porque cuando eso era remo, con el banco le peguemos unos chuchazos en la cabeza y lo matamos y por lo metimos adentro. Un pescador le dio por la cabeza de coger una vara y preparar un harpón. Y entonces cuando vino el pez a rascarse al bote, este señor le dio un harponazo al pez, lo deja herido y así mismo le manda al barco que casi lo manda al fondo. Y todos para tierra huyendo, porque si no los había matado a muchos de ellos. Los domingos se comía un poquito mejor. Ya solamente me acuerdo que mi madre me decía, la carne no se puede comer sino los domingos y días de fiesta, algunos que podían.
Lo demás era a base de potaje, de sopa, rancho, garbanzas, lentejas, lo que había. Pero la comida ahora mismo, ustedes no se pueden quejar que lo tienen de todas maneras. Para que sepan después, les estoy diciendo para que sepan valorar cómo se vive ahora y cómo se vivió antiguamente. Se pasaron muchas cosas amargas en la mar. Yo vi a mi marido ahogado, porque si, menos mal que pusieron los primes afuera. Ahora te revienta el mar afuera y cuando llega al muelle ya se queda como un río, ¿no te das cuenta? Pero antes era un demonio. Mi marido varaba y yo vi a mi marido más ahogado que venir a mi casa, porque eran los bandos de mar que lo botaban por un lado y para otro, y con 2 palos que eran 2 remos. No había motor, mi niño. Y después me llamó de los hilos, como que ya había varado, y estate tranquilita y lleva a los niños para casa, que no me pasó nada. Ya el barco lo tenía varado en los hilos, pero no se podía varar aquí. Se lo digo a mis hijas, se lo digo yo, que la vida de antes no era como la de ahora, que ahora estamos viviendo como ricos, le dije yo, pero antes se pasaba mucho, sí.